queridos hermanos, les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y también nuestro Señor, porque a veces pensamos que es solo nuestro Salvador, pero no es nuestro Señor. Y justo esta prédica son solo 2 versículos y se tratan de lo que es la salvación y las obras. Nuestro Señor como Salvador y como Señor. Y por eso titulé esta prédica, justo son 2 versículos, en sus trípticos por favor vean. Dice, la fe y las obras. Van a disculpar, anoche estuve en una cena por el día del radiólogo y comí más de lo que debí comer, ¿no? Y ahora estoy con la garganta seca. Entonces, la fe, el Señor Jesucristo como Salvador, y las obras, el Señor Jesucristo como Señor. A veces, y me pasó a mí, ¿quiénes han recibido el Evangelio ya de mayores? Levanten la mano. O sea, conscientes ya, no por familia cristiana. Sí, es la mayoría. Se dice que es entre el 80% a 90% es que hemos recibido el Evangelio en Perú, ¿no? Hemos recibido el Evangelio. ¿Y por qué digo este porcentaje? Porque simplemente es 15% los evangélicos, promedio, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros hemos nacido en un hogar católico tradicional, ¿no? Practicante o no practicante. Entonces, hemos recibido el Evangelio, ¿no? Ya de mayores. Y recuerdo cuando a mí me dieron el Evangelio en un campamento, alguna vez les conté de un pastor Daniel Yang, a quien le tengo muy presente siempre. Me presentó un Evangelio, yo no le hice mucho caso. En el campamento hablaban del Señor Jesucristo, ¿no? Entrega tu vida al Señor Jesucristo y Él te va a salvar. Entrega tu vida al Señor Jesucristo y Él te va a salvar. ¿Pero te va a salvar de qué? De la muerte, del castigo. Y yo no entendí eso hasta que terminó el campamento de 3 días y me fui a mi casa. Y ahí sentía un vacío. Y ahí entendí, me arrodillé, arreglé la habitación, esto también les conté alguna vez. Y a pesar de que le pasé cera a la habitación, tendí mi cama, ordené mi ropa, estaba impecable la habitación. Sentía ese vacío. Y ahí es cuando me arrodillé y entendí lo que era entregar la vida al Señor Jesucristo. Y ahí empezó todo. Y creo que la mayoría de nosotros nos ha pasado esto. Pero esto de la fe, porque ¿cómo se entiende el cambio de una persona? ¿Cómo se entiende de lo que no cree, luego cree? Porque dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ¿por qué algunos oyen y creen, y otros oyen y no creen? Esto es lo que no entendía Nicodemo. Y Nicodemo fue de noche justamente, porque de repente sentía vergüenza de que un fariseo, maestro fariseo, vaya a consultar al hijo de un carpintero. Entonces fue de noche, al oscurecer. Y la pregunta era esa, la pregunta era, ¿cómo es que puedo tener el Espíritu Santo? ¿Cómo es que yo puedo entender lo que tú vienes a hablarnos del reino de Dios? No entiendo, no te entiendo, Señor Jesús, pero sé que tú eres un maestro, dice, porque las cosas que haces, o sea, muestran que eres un maestro. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús a Nicodemo? Antes de que le dijera cualquier cosa, le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo un hombre viejo puede volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo, te es necesario volver a nacer del Espíritu y del agua. Ese es el milagro. Ese es el milagro que en algún momento en nuestras vidas, de manera transversal, cambió nuestra historia para siempre. Y todos los que han levantado la mano han vivido esa experiencia.
algunos de una manera más dramática, otros de alguna manera más progresiva, escalonada, y los que de repente vienen de un hogar cristiano, desde pequeños han sido enseñados en la fe, pero en su momento han tenido una confrontación con el Espíritu del Señor. En este sentido, esto que sucede en nuestras vidas o sucedió como manera transversal a nuestra vida, que nos marcó un antes y un después, es lo que es la fe. Por eso, si nosotros abrimos nuestras Biblias, yo voy a ir por la Biblia, ustedes mantengan esos 2 versículos. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y por qué a algunos sí y a otros no? También la palabra del Señor dice así, en relación a la fe. En Romanos capítulo 9, versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y a veces ese cambio no se entiende, no es racional. A veces hasta dudamos de ese cambio en el transcurso de nuestras vidas. Como dice la confesión de fe, la fe, a veces por descuido de nosotros mismos, se va apagando. Y llega a unos niveles tan bajos que decimos: ¿realmente seré convertido? Dudamos. Y aquí es lo que pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en el capítulo 4 de Hebreos, capítulo 3, versículo 15, dice así. Pueden buscar, en este caso sí, porque es solo nuestro texto, son 2 versículos, pues, ¿no? 2 versículos. Pero es importante este texto para poder entender de lo que es la fe. El pueblo de Israel, 40 años antes de que cayeran los muros de Jericó, 40 años antes, estuvo también por tomar la tierra prometida. Y Moisés destinó 2 espías, uno de cada tribu, y los mandó a explorar 40 días la tierra prometida. Pero ellos, exceptuando Josué y Caleb, los otros 10 dijeron: ¿a dónde nos ha traído el Señor? A lugares donde hay ciudades fortificadas, hay gente como gigantes que nos van a aplastar como langostas. Y cuando el Señor les había dicho: vayan a tomar la tierra que yo les di, comenzaron a ver lo que sus ojos veían, lo que nuestros ojos ven muchas veces, y hace que nuestra fe se apague, ya sea por nuestro propio pecado o por el pecado de un hermano que estimamos. Tropezamos y decimos: ¿la fe existe? ¿Estoy en lo correcto? Hasta nos preguntamos: ¿Dios actúa en nosotros? Y dentro de la iglesia, porque justamente la iglesia es como que representamos a ese pueblo contradictor que hasta el final causó conflicto entre Dios y Moisés, porque Moisés era el encargado de llevar las quejas del pueblo. Tanto así tropezó Moisés que terminó no entrando a la tierra prometida. Se quedó viendo la tierra prometida, porque en un producto de su ira golpeó la piedra, la roca que representaba a Cristo, y se quedó afuera, y quedó su cuerpo tendido muerto fuera de la tierra prometida, así como de todos los varones mayores de 20 años. Y esto
exceptuando obviamente Moisés, Caleb y Josué, sucedió con todos. Y a esto se refiere este capítulo 3, versículo 15, que dice así: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos escuchando la voz del Señor, porque yo estoy leyendo la Biblia, yo no estoy hablando lo que yo pienso, estoy leyendo la Biblia, nada más. Y dice la Biblia, la palabra del Señor dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No tuvieron fe en lo que Dios les ofreció. Tomen la posesión de la tierra que yo les doy. Tómenla. No vean, no hagan caso a sus sentidos. No hagan caso a su razón. Escuchen mi palabra y procedan. A veces nosotros utilizamos bastante la razón y las emociones para interpretar lo que Dios quiere decir. A veces vemos nuestro pecado, a veces vemos el pecado del prójimo. Por lo general vemos el pecado del prójimo y a veces muy poco nuestro pecado. Pero el pecado en general nos desanima. Nos desanima. Y esto me recuerda a una persona que iba de iglesia en iglesia buscando la iglesia en la cual los hermanos no pequen. Seguramente el hermano sigue buscando la iglesia. Pero el otro lado es el 4, capítulo 4, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, o sea, esa promesa que tuvieron hace 40 años el pueblo de Israel, tomen la tierra que yo les doy, entren a la tierra prometida, es lo que el Señor Jesucristo nos da, el acceso a la tierra prometida. Nosotros, si participamos de la Santa Cena los domingos, es porque pertenecemos al reino del Señor. Es porque estamos viviendo el reino de los cielos. Estamos participando de la cena del Señor. Estamos compartiendo su mesa. Y eso es lo que les dijo: tomen la tierra que yo les doy. Entren a la tierra prometida. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. En otras palabras está diciendo: mi hijo pagó por tus pecados. Mi hijo murió por todos tus pecados. Gracias a mi hijo es que eres salvo. No es racional. No es racional. Es algo que uno experimenta en el momento de su conversión. Uno lo siente, es como decir el viento que viene y tú sientes que te pega y de ahí se va a otro lugar y no sabes a dónde va ni de dónde vino, pero tú lo sientes, pasó en tu vida. Y desde ese momento entiendes la Biblia, vienes a la iglesia, participas de los ministerios. ¿Cómo se explica esto? Dice acá, versículo 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que le oyeron.
Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entrar en el reposo, esto ya se predicó, tiene que ver lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, el momento que estaba a borde del río Jordán e iban a tomar la ciudad de Jericó. Y a esto va la introducción. Estaban ya 40,000 soldados listos para la batalla. Recuerden que saliendo del desierto recibían el alimento una vez por día y no podían recoger más que para el día. Y para asediar una ciudad amurallada se necesitan meses de provisiones, agua, alimento. Y cesó, el maná del cielo cesó. Desde el momento que pisaron tierra, ¿no? Pasaron el Jordán, cesó. No tenían provisión. ¿Y qué pasó? Les dijo, van a hacer esto a través de Josué. Van a tomar el arca y va a ir 900 codos adelante, casi 1 kilómetro. Van a cargar los sacerdotes y van a llevar también trompetas, ¿no? De cuerno de carnero. Y van a dar 6 días una vuelta al perímetro de la ciudad. Y al 7º día van a dar 7 vueltas. Y de ahí van a tocar las trompetas y van a gritar todo el pueblo y las murallas van a caer. Eso significaba acceso a la tierra prometida. Pero si yo te digo eso, ¿es razonable? En alguna parte de la historia se ha escuchado que algún ejército ha hecho eso. ¿Es posible? Lo que es posible, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Lo que es imposible para que el hombre cambie, es posible para Dios. Y por eso es que nosotros estamos aquí. Porque lo que pasó en nuestras vidas es imposible para el hombre. Pero Dios lo hizo posible, que nosotros podamos creer, que por nosotros podamos ver esta dimensión espiritual, que nosotros podamos ver la vida eterna, que nosotros podamos creer que si morimos tenemos vida eterna, que nosotros podamos ver al Señor Jesucristo sentado a la diestra de su Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Esa dimensión no lo ve el mundo. Esa dimensión lo vemos solamente los que somos hijos de Dios. Y eso nos da consuelo, nos da esperanza. El saber que no vamos a morir y que vamos a vivir eternamente en un reino glorioso del Señor Jesucristo, nos da fuerza y nos da propósito. Es cierto, vamos a caer, vamos a pecar, vamos a ver pecado dentro de nuestra iglesia, nos vamos a desanimar, hasta a veces nos vamos a morder unos a otros, como dice la palabra del Señor. Es cierto, nos exhorta a que no hagamos eso, pero como dijo el pastor Nelson, si nos dice que no seamos pendencieros, majaderos, es porque somos, pues, si no, no nos dijera eso. Todos vamos camino en el mismo sentido. Vamos en el sentido de los frutos del Espíritu Santo, pero todos no corremos igual. Unos corren más, otros corren menos. Y a veces lo que uno siente cuando corre con su hijo de la mano, y uno corre rápido, pero su hijo no tiene la misma longitud de pasos, pues, y uno termina arrastrando al hijo. A veces eso hacemos. Los que de repente conocemos más, tratamos de arrastrar a la persona que conoce menos, y acá viene la segunda parte ya, de lo que es las obras. Entonces el primer punto es entrando en la tierra prometida, caída de los muros de Jericó. Ese es el versículo 30, que dice así. Versículo 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7
días. Hemos entendido lo que es la fe, la salvación, el creer, el tener esperanza. Y esa fe no es de nosotros, es don de Dios. No es racional, no es producto del hombre, no es producto de que nosotros somos capaces o inteligentes o tenemos inteligencia espiritual, como dicen. No, no es del hombre, es sobrenatural. Dios nos escogió y Dios nos dio su espíritu por pura gracia. El pueblo de Israel entró a Jericó, a la tierra prometida, por pura gracia. No hizo nada, cayeron los muros. Les aseguro que si no gritaban o caminaban mal o se caían, igualito los muros iban a caer. O si iban no 40,000, 80,000 soldados, o no 80,000, 2. Y ahora vemos lo que es la fe. Ahora vamos a ver lo que es la cara de la otra moneda, las obras. En cuanto a las obras, siempre tropezamos en las obras. Yo les digo, ¿qué podríamos esperar de una ramera? ¿Qué podríamos esperar de una ramera? Rahab era una ramera. Imagínense que viniera acá una mujer que se dedica a la prostitución. Y a veces por la forma como se viste, uno puede reconocer y puede pensar cómo será su vida. Y de repente vende su cuerpo por dinero. Y de repente tiene hijos. Claro que Rahab no tenía hijos, ¿no? Porque cuando mencionan a quienes van a ser salvos de su casa, mencionan a su papá, a sus papás y a sus hermanos. Y Rahab fue una ramera, pero que entendió con lo poco que conocía. Y acá viene esto que es muy cautivador de la historia de Rahab. Era una mujer que no conocía mucho de la fe. Era humilde en el conocimiento, como la mayoría de mujeres de ese tiempo. Pero ella más humilde todavía, porque era ramera. Una ramera es juzgada, una ramera es apartada, una ramera no es bien vista por sus vecinos, una ramera no es bien recibida en ningún sitio. Entonces eso de alguna manera la convertía en una mujer socialmente estigmatizada, rechazada. Pero sí sabía una cosa, por ahí escuchó que el Dios de Israel había hecho pasar, había abierto el Mar Rojo, había hecho que los del pueblo de Israel derrotaran a reyes. Y lo poco que conocía, a ella le sirvió para entender. Obviamente ahí estaba la obra del Espíritu Santo que escogió a esa mujer, porque todos de esa ciudad sabían lo mismo. Tanto así que dice que sus ánimos decayeron de tal manera, cuando enviaron a 2 espías, Josué envió a 2 espías, esta mujer, seguramente por su antigua profesión, pues iba a la puerta de la ciudad y sabía reconocer bien a los forasteros, porque los forasteros vienen primero por mujeres a las grandes ciudades en ese tiempo, y en nuestros tiempos también, hermanos. Y en esos tiempos ella, por su profesión, no podemos decir profesión, por su ocupación, pues sabía reconocer a los forasteros, a los que venían de otros pueblos y que venían obviamente con dinero, pues, ¿no? Entonces ella reconoció, dice algún comentarista, reconoció a estos forasteros y los albergó. O sea, era hospitalaria. Ya tenía algunos rasgos del Espíritu Santo. No solamente era hospitalaria, sino es que dice que los escondió en el segundo piso donde había lino. Y ese tiempo el lino, para esconder tienes que tener un montón pues de lino.
Y si tú tienes un montón de lino es porque confeccionas. Ya se dedicaba a la confección posiblemente. La realidad es que esta mujer fue tocada por el Espíritu Santo para poder decir, vuestro Dios, que es Dios en los cielos y es Dios en la tierra, ya tenía, con lo poco que conocía, tenía ya fe en ese Dios. Tal fe que puso su vida en riesgo. Le mintió a su propio rey. Imagínense mentir al rey. Eso significa muerte. Se arriesgó para proteger, sin saber, los propósitos que Dios tenía con su pueblo. O fue instrumento de Dios a través de sus obras. Y estaba alineada con los propósitos de Dios. Y esos son las obras. Las obras son esos, y Rahab fue mencionada por eso en Santiago. Si ustedes van a Santiago, lo voy a leer mejor. En Santiago dice, asimismo, ¿no? En el capítulo 2, versículo 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Rahab tuvo fe, y la cara de la otra moneda, o la otra cara de la moneda, es las obras. Las obras no salvan, hermanos. Las obras no salvan. Pero sí, las obras han sido hechas por Dios para nosotros. Las buenas obras son aquellas que Dios destina para su propósito. Y las buenas obras están en su palabra. Lo que Dios ha destinado para que su pueblo haga, lo que estaba haciendo el pueblo de Israel al obedecer a Dios, era a veces irracional. Van a dar vueltas a la ciudad, el pueblo obedecía. Rahab ya estaba sintonizada con el pueblo de Dios. Vuestro Dios, el Dios de vuestro pueblo, es Dios en los cielos y Dios en la tierra. Yo me alineo con Dios. El asunto hubiera sido, si por lógica humana hubiera dicho, si yo me alineo con estos dos hombres, ya no tengo oportunidad, porque el rey me va a matar. Si invade el otro pueblo, de repente ni se van a fijar en una ramera y de repente tengo opción de vivir. Racionalmente hablando. Mejor me hago la loca, ¿no? Y miro para otro lado. No me arriesgo. Pero no, ella ya tenía el espíritu. Ella obviamente ya no ejercía la prostitución. Por eso es que Rahab aparece en los ancestros de la humanidad de Cristo. Fue esposa de Salmón, madre de Booz. Miren, ya no era ramera, pero sí tenía su pasado, como la mayoría de nosotros. Y dice así, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y ahí siempre la pregunta es, entonces, ¿para qué son las obras? Vayamos a Santiago, para terminar lo que son las obras. Santiago, antes de mencionar a Rahab, ¿no?, que lo hemos leído en el capítulo 2, menciona esto en el versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Dice, ya, digamos, tengo fe, ha sucedido ese milagro en mí, pero por cuestiones de la rutina diaria, de la exigencia, porque realmente
En nuestros países, a diferencia de los europeos, nosotros trabajamos bastante. Para poder vivir de alguna manera, holgadamente o no, tenemos que trabajar duro. Uno va a Europa, ya todas las tiendas están cerradas a las 5 de la tarde. Todos están en sus casas, disfrutando tiempo con sus familias, y encima no quieren tener hijos, la mayoría de europeos o de países aún no desarrollados. Pero uno va y ya se acabó todo a las 5 de la tarde. Trabajan las 6 horas o quizá menos y tienen un tiempo para disfrute, un tiempo para recreación. No es el caso de Latinoamérica. Nosotros tenemos bastante trabajo. No solo eso, sino que de repente los costos no compensan en cuanto al trabajo que uno realiza en relación al costo de vida. Entonces eso hace que haya de repente a veces dificultad de poder servir en la iglesia. Dificultad. Y es comprensible. Pero con lo que uno se enfrenta o se confronta es con la palabra de Dios, porque eso yo lo puedo decir de manera racional. Pero finalmente, ¿quién es el que tiene, se podría decir, la palabra de qué cosa es una buena obra, si no es la palabra de Dios? Y dice la palabra de Dios así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha la fe? ¿Para qué sirve la fe? Si yo digo que he recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y soy salvo, amén. Pero ¿de qué sirve eso a la iglesia? ¿De qué sirve? Eso es lo que está diciendo Santiago. Si tú dices que tienes fe y hay gente que tiene frío y hambre y no le das lo que necesita, ¿de qué sirve tu fe? Soy cristiano. La pregunta es, ¿de qué sirve eso a la iglesia? Y sigue diciendo Santiago: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y eso es lo que debemos preguntarnos, ¿no? Cada uno de nosotros. Yo tengo muchas, a veces, luchas en cuanto a veces a la relación de pareja. Mi esposa es linda, pero a veces yo soy un poco hosco, o estoy metido en el trabajo, o estoy con un paciente complicado, y esto es a manera de confesión, ¿no? Yo amo a mi mujer, ella es una mujer muy paciente y me enseña con su forma de ser, más que con palabras. Yo no veo en ella mucho conocimiento teológico, pero sí veo obras. Y ella creo que es al revés. Ve mucho conocimiento teológico y de repente ve mucho afán, ¿no? Creo que eso sucede cuando, como les digo, tenemos mucho afán. Nos movemos muy rápido. Y no solamente es de repente para nuestros hogares, de repente también es para nuestra iglesia. Afanados, afanados. Y también para nuestra vida devocional. Recuerdo que el pastor Nelson, en esa reunión que tuvimos, que estuvo muy bonita, divertida, se cambiaban, ¿no?, de sitio, los que, por ejemplo, decía, todos los que tienen zapato negro, entonces todos los que tenían zapato negro tenían que cambiar de sitio y solo había una silla vacía, entonces uno quedaba parado. Y el pastor Nelson dijo, que se cambien de sitio todos los que hacen su devocional todos los días. Nadie se cambió de sitio. Ni yo. Nadie.
pastor se quedó, pensó que se iban a cambiar todos de sitio, ¿no? Yo pensé 2, 3, ¿no? De repente, como dicen los más espirituales. Pero nadie se cambió de sitio. Ese es el afán. Es el afán. Y es algo que tenemos que corregir, hermanos. Porque la lucha empieza ahí. La lucha empieza ahí. Y la palabra de Dios nos hace reflexionar que son necesarias las obras para bendecir la iglesia, para bendecir el hogar, para bendecir la familia, la sociedad. Para eso son las obras. No es para salvación. No es para salvación, es para bendecir al prójimo. Y que el Señor nos dé la fortaleza, sobre todo nos ponga la calma para poder tener un tiempo devocional diario, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y se refiere eso a las obras. Separados de Él, nada podemos hacer. Que el Señor nos bendiga y bendiga a su iglesia.